Mi propio marido y mi madre se unieron para convertirme en mercancía. Lo que no imaginaban es que yo, una simple muchacha de provincia, sería la responsable de su ruina. Buenas tardes, mis queridos. Aquí está la abuelita Andreita con mis 68 años bien vividos, hablando directamente desde mi terraza en Ciudad de México, Distrito Federal. Hoy el cielo está nublado, pero mi corazón está ligero por poder compartir con ustedes una historia que quedó guardada en el fondo de mi alma por más de 4 décadas. Una historia de traición, dolor, pero también de superación. Antes de comenzar este difícil viaje, quería pedirles un favorcito del corazón. Suscríbanse aquí al canal de la abuelita. Den ese like que no cuesta nada y dejen en los comentarios desde qué rinconcito de México me están viendo. Esto ayuda mucho a la abuelita a seguir contando sus historias y quizás ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles como yo pasé. Vamos a regresar a 1973, cuando yo tenía apenas 20 años. Ciudad de México ya era una gran ciudad, pero el barrio Coyoacán donde yo vivía todavía tenía un airecito de provincia. Todos se conocían, los niños jugaban en la calle y los chismes corrían más rápido que agua de lluvia en bajada. En aquella época yo vivía con mis padres en una casa sencilla pero acogedora. Mi padre, don Antonio, era un hombre trabajador, chofer de autobús, respetado por todos en el barrio. Ya mi madre, doña Irene, era costurera, hacía ropa a medida para las señoras de la ciudad. Teníamos una vida modesta, pero nunca nos faltó nada, principalmente amor y respeto. Mi padre era mi héroe, mi puerto seguro. Cuando yo era pequeña, me llevaba en hombros por el mercado dominical. Me compraba algodón de azúcar a escondidas de mi madre, me enseñaba a andar en bicicleta. Cuando me convertí en señorita, era él quien espantaba a los muchachos atrevidos, quien me daba consejos sobre la vida, quien secaba mis lágrimas cuando alguna amistad me decepcionaba. Andreita, siempre me decía con ese acento cargado de los rancheros de Jalisco, en la vida uno encuentra mucha gente mala disfrazada de buena. Confía en tus instintos, ellos nunca te engañan. Si hubiera escuchado ese consejo hasta el final, tal vez mi historia sería diferente. Pero la vida tiene sus planes, ¿no es cierto? Todo comenzó a cambiar en el invierno de 1972. Era un diciembre particularmente frío, de esos que hacen doler los huesos. Mi padre comenzó a quejarse de dolores en la espalda, de un cansancio que no pasaba. Al principio, todos pensamos que era solo el peso de los años de trabajo pesado. Manejar autobuses en esas calles llenas de baches no era cosa fácil. Es solo cansancio, hija, ya pasará, decía él, tratando de no preocuparme. Pero no pasó. Los dolores aumentaron, adelgazó, comenzó a tener dificultad para orinar. Después de mucha insistencia mía y de mi madre, finalmente fue al médico. Recuerdo ese día como si fuera hoy. El consultorio frío, el olor a alcohol, el médico de anteojos gruesos y cara seria. Don Antonio, usted tiene un tumor en la próstata. Necesitamos hacer más exámenes, pero por lo que estoy viendo, ya está bastante avanzado. Fue como si el mundo se derrumbara sobre nosotros. Cáncer, en aquella época, era casi una sentencia de muerte, principalmente para quien no tenía dinero para tratamientos caros. Mi padre, siempre tan fuerte, tan lleno de vida, ahora enfrentaba a un enemigo invisible que lo consumía por dentro. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Hospitales, exámenes, medicinas que costaban un ojo de la cara. Mi madre trabajaba el doble en la máquina de coser. Yo dejé el curso de magisterio para trabajar como cajera en una panadería. Hacíamos de todo para conseguir dinero para el tratamiento, pero el cáncer fue más fuerte. En menos de 6 meses, mi padre ya no podía levantarse de la cama. Aquel hombre fuerte que cargaba sacos de cemento en la espalda sin quejarse, ahora pesaba menos que un niño. La morfina ya no aliviaba los dolores, y sus ojos, antes tan vivos, ahora parecían distantes, como si ya estuvieran viendo otro mundo. En una noche lluviosa de enero de 1973, me llamó a su lado. Tomó mi mano con una fuerza que no sabía que aún tenía. Andreita, me dijo, con la voz casi un susurro, cuida a tu madre. Ella es fuerte por fuera, pero débil por dentro. Y cuídate tú también. No dejes que nadie te disminuya, nunca. Fueron sus últimas palabras para mí.
En la madrugada, mientras la lluvia azotaba el techo, mi padre partió de este mundo. Tenía apenas 48 años. El entierro fue sencillo, pero el cementerio estaba lleno. Parecía que la mitad del barrio estaba allí rindiendo los últimos homenajes a don Antonio del autobús. Choferes, cobradores, vecinos, todos con historias sobre cómo mi padre había ayudado en algún momento, cómo había sido amable, honesto, trabajador. Yo me quedé allí, parada en la llovizna, sin poder llorar. Era como si una parte de mí hubiera sido enterrada junto con él. El dolor era tan grande que ni siquiera podía expresarlo. Los días que siguieron fueron nebulosos. Me arrastraba hasta la panadería. Atendía a los clientes como un robot. Volvía a casa y encontraba a mi madre sentada en el sillón de mi padre, mirando a la nada. La casa, antes tan llena de vida y risas, ahora parecía un mausoleo. Mi madre cambió después de la muerte de mi padre. No fue de una vez, fue poco a poco, casi imperceptible al principio. Ella, que siempre fue una mujer fuerte, decidida, comenzó a apoyarse en mí para todo. Cualquier decisión, cualquier cuenta por pagar, cualquier problema con la casa, todo caía sobre mis hombros de 20 años. Eres igualita a tu padre, me decía, fuerte, decidida. Al principio acepté ese papel. Después de todo, le había prometido a mi padre que cuidaría de ella. Pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Ella comenzó a salir más, a volver tarde, a veces con olor a bebida. Gastaba el dinero que no teníamos en ropa nueva, en perfumes caros. Cuando la cuestionaba, lloraba, decía que necesitaba sentirse viva de nuevo. No entiendes, Andrea. Perdí al amor de mi vida. Necesito distraerme o voy a enloquecer. Fue en ese periodo turbulento que conocí a Gerardo. Apareció en la panadería una mañana de abril, pidiendo 1 kilo de pan blanco y 2 conchas de crema. Alto, moreno, ojos verdes que contrastaban con la piel bronceada y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Vestía bien, pantalón formal, camisa de botones, zapatos lustrados, lo que ya lo destacaba en nuestro barrio humilde. La señorita tiene la sonrisa más bonita que he visto, dijo mientras yo empaquetaba los panes. Me sonrojé en el acto, torpe con el halago. No estaba acostumbrada a recibir piropos, principalmente de hombres tan elegantes. Gracias, murmuré avergonzada. Mi nombre es Gerardo, soy abogado, acabo de abrir un despacho aquí cerca. Me convertiré en cliente frecuente si el pan es tan bueno como la atención. Volvió al día siguiente, y al otro, siempre en mi horario, siempre con un halago discreto, siempre comprando algo más. Pronto estaba trayendo flores para que el ambiente se vea más bonito, decía él, pero todos en la panadería sabían que eran para mí. Un viernes, después de casi 2 semanas de esta rutina, finalmente se animó. Andrea, ¿te gustaría acompañarme al cine mañana? Están pasando esa película nueva de Vicente Fernández. Dudé. No salía con nadie desde la muerte de mi padre. No tenía cabeza, ni tiempo, ni ganas. Pero había algo en Gerardo, tal vez la gentileza, tal vez el modo respetuoso, tal vez solo el hecho de ser una distracción bienvenida, que me hizo aceptar. Puede ser, respondí, pero tengo que estar en casa temprano. Mi madre. Claro, claro, interrumpió sonriendo. Soy un caballero, Andrea. Será solo un cine y tal vez una merienda después. Te prometo que antes de las 10 estarás en casa, sana y salva. Y así comenzó nuestra primera cita. Fue exactamente como él prometió. Cine, una merienda en la fondita de la esquina, y antes de las 10 estaba yo en casa. Ni siquiera intentó besarme, solo un beso suave en la mano al despedirse. Fue una noche maravillosa, dijo. Espero que podamos repetirla. Mi madre se extrañó cuando le conté que había salido con alguien. ¿Un abogado? ¿Y qué quiere un abogado con una muchacha sencilla como tú? Sus palabras me hirieron, pero no lo suficiente para impedirme seguir viendo a Gerardo. En los fines de semana siguientes salimos más veces. Cine, plaza, un paseo por Xochimilco. Él era siempre gentil, atento, interesado en lo que yo tenía que decir. Me hacía sentir especial, importante. En nuestra quinta cita me besó por primera vez. Fue dulce, respetuoso, sin presión. Cuando nos separamos, sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me dejó sin aliento.
Creo que me estoy enamorando de ti, Andrea, confesó. Yo ya estaba enamorada desde hacía tiempo. ¿Cómo no estarlo? Gerardo era todo lo que cualquier chica soñaba. Guapo, educado, trabajador, con futuro prometedor y, más importante, me trataba como una reina. Nuestro noviazgo se hizo oficial cuando vino a cenar a casa y pidió permiso a mi madre. Para mi sorpresa, ella estaba arreglada, perfumada, sonriente, muy diferente de la mujer deprimida que yo veía todos los días. Claro que pueden ser novios, dijo, sirviendo otra rebanada de carne a Gerardo. Mi hija merece un hombre de bien. La aprobación de mi madre fue la cereza del pastel. Finalmente algo bueno estaba sucediendo en mi vida después de tanto sufrimiento. Gerardo parecía ser la respuesta a mis oraciones, el rayo de sol después de la tormenta. Eres mi ángel, Andrea, solía decir. Apareciste en mi vida cuando menos lo esperaba y más lo necesitaba. En los meses siguientes, nuestro romance floreció. Gerardo me recogía en la panadería, me llevaba a conocer lugares que nunca había visitado en Ciudad de México. Me presentó a sus amigos abogados, me llevó a restaurantes elegantes donde me sentía fuera de lugar con mis vestidos sencillos. No te preocupes por eso, decía cuando mencionaba mi incomodidad. Pronto te acostumbrarás a esta vida. Después de todo, será la vida que tendremos juntos. La primera vez que hicimos el amor fue el día de mi cumpleaños número 21. Él alquiló una cabaña en Valle de Bravo, me llenó de regalos, me hizo sentir la mujer más especial del mundo. Fue gentil, paciente con mi inexperiencia, preocupado por mi placer. Te amo, Andrea, susurró mientras me abrazaba después. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. 2 meses después vino la propuesta de matrimonio. No fue nada extravagante, solo nosotros dos sentados en la plaza donde solíamos pasear. Sacó una cajita del bolsillo, se arrodilló y hizo la pregunta que toda chica sueña escuchar. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga? Acepté en el acto, claro. ¿Cómo no aceptaría? Gerardo era el príncipe encantado que había aparecido en mi vida cuando todo parecía perdido. Era gentil, cariñoso, exitoso, me amaba, me respetaba, quería construir un futuro conmigo. Cuando le contamos a mi madre sobre el compromiso, su reacción me sorprendió. En vez de la alegría que esperaba, pareció preocupada. ¿No creen que están yendo demasiado rápido?, preguntó, con los ojos fijos en Gerardo. Se conocen desde hace muy poco tiempo. Cuando uno está seguro, señora Irene, no necesita esperar, respondió él, confiado. Amo a su hija y quiero hacerla feliz. Mi madre acabó cediendo, claro. ¿Cómo podría oponerse a un yerno tan perfecto? Comenzamos a planear una boda sencilla para finales de aquel año. Fue cuando Gerardo hizo la propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Andrea, estaba pensando, ¿por qué tú y tu madre no venden esta casa y vienen a vivir conmigo? Mi apartamento es grande, tiene 3 habitaciones. Tu madre no necesitaría quedarse sola. Ahorraríamos con su renta. La idea me tomó por sorpresa. Vivir todos juntos antes incluso de la boda no era lo que había imaginado para el inicio de nuestra vida de pareja, pero Gerardo tenía argumentos convincentes. Piénsalo bien, amor. Tu madre está sola. Tú te preocupas por ella. Así puedes cuidarla y nosotros ya comenzamos nuestra vida juntos. Es práctico y económico. Cuando presentamos la idea a mi madre, ella dudó nuevamente. No sé, hija, no quiero estorbar al inicio de la vida de ustedes. ¿Qué va, suegra?, intervino Gerardo con su encanto habitual. Usted nunca va a estorbar. Al contrario, nos va a ayudar. Andrea todavía es joven, inexperta. Va a necesitar los consejos de usted para ser una buena ama de casa. Fue así que, 3 meses antes de la boda, vendimos nuestra casita en Coyoacán y nos mudamos al apartamento de Gerardo en el centro de Ciudad de México. Era realmente espacioso, bien amueblado, con una vista hermosa de la ciudad. Me sentí como una princesa saliendo de la choza hacia el castillo. Las primeras semanas fueron un sueño. Gerardo era el novio perfecto, atento, cariñoso, siempre trayendo pequeños regalos, haciéndome sentir amada. Mi madre parecía más animada también, entusiasmada con los preparativos de la boda, haciendo planes para decorar su nueva habitación. Debería haber notado las primeras señales, las miradas prolongadas que Gerardo lanzaba a mi madre cuando creía que yo no estaba mirando.
Las conversaciones que cesaban abruptamente cuando yo entraba en la sala. El modo como mi madre parecía cada vez más arreglada, más perfumada, incluso sin salir de casa. Pero yo estaba ciega de amor y gratitud. Ciega por la oportunidad de tener una vida mejor de lo que jamás soñé. Ciega por la promesa de felicidad que Gerardo representaba. Ciega demasiado para ver que el príncipe encantado estaba poco a poco revelando su verdadera cara. Y esa cara era más sombría de lo que mis peores pesadillas podrían imaginar. No tardó mucho para que el cuento de hadas comenzara a desteñirse como ropa vieja en el tendedero. Fue cosa de 2 semanas después de la mudanza que noté los primeros cambios en Gerardo. Pequeñas cosas al principio, tan sutiles que dudaba de lo que veía. Lo primero que me extrañó fue que comenzara a llegar más tarde del trabajo. Antes, cuando aún éramos novios, hacía cuestión de estar en casa a las 6 en punto. Ahora, raramente llegaba antes de las 8 o 9 de la noche. Cuando lo cuestionaba, siempre tenía la misma excusa en la punta de la lengua. El despacho está a tope, amor. Muchos clientes nuevos. Es buena señal. Significa más dinero para nuestra vida de casados. Lo creí, claro. ¿Por qué no lo creería? Él era abogado. La gente necesitaba abogados a toda hora. Y además, Gerardo nunca me había dado motivos para desconfiar. La segunda cosa extraña fue el cambio en nuestra intimidad. Antes tan cariñoso, tan presente, ahora siempre tenía una excusa para no tocarme. Estoy cansado. Mañana necesito despertar temprano. Tengo dolor de cabeza. Justificaciones que sonaban vacías, pero que yo tragaba con una sonrisa forzada, diciendo que entendía. Es normal. Me consolaba hablando sola en el espejo del baño. Toda pareja pasa por fases así, pero lo más perturbador fue cuando comenzó a dormir en la sala. Empezó con una noche, después 2, pronto se volvió rutina. La excusa era siempre la misma. Ronco mucho, amor. Tú necesitas descansar bien para trabajar en la panadería por la mañana. En la sala duermo en el sofá y no molesto a nadie. Aquello me incomodaba profundamente. ¿Qué novia duerme separada del novio por causa de ronquidos? Pero me tragué también esa, como ya había tragado tantas otras cosas en la vida. Al final, él era tan bueno conmigo, tan generoso al acoger a mi madre, tan trabajador. ¿Quién era yo para quejarme de pequeños detalles? Mientras tanto, mi madre parecía florecer en aquel apartamento. Ella, que después de la muerte de mi padre se había convertido en una sombra triste, ahora tarareaba por la casa. Se hacía peinados elaborados, usaba la ropa más bonita que cosía. Yo debería haber estado feliz con ese cambio, pero algo en todo aquello me incomodaba sin que supiera exactamente qué. Tu madre está tan animada con la boda, comentó Gerardo una noche durante la cena. Creo que está feliz de verte bien encaminada. Aquello tuvo sentido en la época. ¿Qué madre no estaría feliz viendo a su hija a punto de casarse con un hombre de bien? Ignoré esa vocecita en el fondo de mi cabeza que decía que había algo más sucediendo bien debajo de mis narices. Fue un miércoles de septiembre, faltando apenas 2 meses para nuestra boda, que la primera pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Había salido más temprano de la panadería con dolor de cabeza y volví al apartamento sin avisar a nadie. La idea era acostarme un poco, tomar un té y mejorar antes de que Gerardo llegara del trabajo. Cuando abrí la puerta, oí risas viniendo de la cocina, risas de mi madre, más joviales y ligeras de lo que había escuchado en años. Me fui acercando silenciosamente, curiosa, cuando oí una voz masculina que reconocí inmediatamente. Gerardo. Me congelé en el pasillo sin entender. Eran las 2 de la tarde. ¿Qué diablos estaba haciendo Gerardo en casa a esa hora? Él debería estar en el despacho, trabajando en esos casos que lo mantenían ocupado hasta tarde por la noche. Ella no sospecha nada, oí decir a mi madre, en voz baja pero audible. Andrea siempre fue ingenua como el padre, respondió Gerardo, y los dos se echaron a reír. En ese momento sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Retrocedí silenciosamente hasta la puerta y salí sin ser notada, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a desmayarme allí mismo en el pasillo. Caminé sin rumbo por las calles de Ciudad de México, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Gerardo estaba mintiendo sobre trabajar hasta tarde. Él y mi madre estaban teniendo conversaciones a mis espaldas, riéndose de mí, llamándome ingenua y, peor,
comparándome con mi padre como si eso fuera algo malo, algo digno de burla. Volví a casa horas después, cuando ya había oscurecido. Encontré a los dos en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. ¿Dónde estabas?, preguntó Gerardo, aparentando preocupación. Llamé a la panadería y dijeron que habías salido más temprano. Fui a dar una vuelta, respondí secamente. Necesitaba despejarme. Aquella noche, acostada sola en la cama que debería compartir con mi futuro marido, lloré silenciosamente hasta quedarme dormida. Aún no sabía exactamente qué estaba pasando, pero mi corazón ya sabía que era algo terrible. En los días que siguieron, comencé a prestar más atención. Las miradas cómplices entre ellos, el modo como parecían estar siempre cuchicheando cuando yo no estaba cerca. Las excusas cada vez más frecuentes de Gerardo para no pasar tiempo conmigo. Tengo que resolver unos detalles de la boda, decía, saliendo de casa los fines de semana. Voy a ayudarlo, completaba mi madre, tomando su bolso y siguiéndolo. Volvían horas después, siempre con historias vagas sobre haber visto salones, degustado pasteles, elegido invitaciones, pero nunca traían muestras, nunca pedían mi opinión. Era como si la boda estuviera sucediendo entre ellos, no entre Gerardo y yo. Una noche, mientras lavaba los platos de la cena, oí un ruido extraño viniendo de la habitación de mi madre. Silenciosamente me acerqué a la puerta entreabierta y vi algo que jamás conseguiré borrar de la memoria. Gerardo, mi novio, mi futuro marido, en brazos de mi propia madre. No grité, no armé escándalo. Una calma extraña se apoderó de mí mientras volvía a la cocina y terminaba de lavar los platos como si nada hubiera sucedido, como si una parte de mí ya lo supiera, ya lo esperara, como un diagnóstico terminal que apenas confirma lo que el paciente ya sentía en el cuerpo. Al día siguiente, arreglé mis cosas en una maleta pequeña, lista para salir de aquel apartamento y no mirar nunca más atrás. Pero cuando estaba saliendo, Gerardo me interceptó en la puerta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, bloqueando mi paso. Se acabó, Gerardo. Los vi anoche a los dos. Esperaba negación, tal vez ira o vergüenza. Lo que no esperaba era la sonrisa cínica que se formó en su rostro. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? No tienes más casa, no tienes dinero, no tienes nada ni a nadie. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Habíamos vendido nuestra casa. El dinero de la venta había ido a una cuenta conjunta que él controlaba, supuestamente para los gastos de la boda. Yo trabajaba en una panadería ganando una miseria. No tenía a dónde ir. No tenía cómo recomenzar. «Quédate», dijo en un tono casi conciliador. «La boda sigue en pie. Nos necesitamos, Andrea». «¿Cómo así? ¿Después de lo que hiciste con mi madre?» Él se rió, una risa fría que me heló la espina dorsal. «Tu madre y yo tenemos un acuerdo. Ella tiene sus necesidades, yo tengo las mías. Pero necesito una esposa presentable, alguien para llevar a eventos, para dar respetabilidad a mi nombre. Tú eres perfecta para eso». Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Gerardo continuó, acercándose como una serpiente a punto de atacar. «Piénsalo bien, Andrea. Un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa, ropa bonita, una vida cómoda. Todo lo que necesitas hacer es quedarte calladita y hacer el papel de esposa dedicada en público. ¿Y en privado? ¿En privado tendré que fingir que no sé que duermes con mi madre? En privado cada uno sigue su vida. Yo tengo la mía, tú puedes tener la tuya, siempre que seas discreta. Muchos matrimonios funcionan así. Aquello no era un matrimonio, era un acuerdo comercial, una transacción donde yo vendería mi dignidad a cambio de confort material. Pero yo estaba acorralada, sin opciones, sin salida. «Necesito pensar», conseguí decir finalmente. «Piensa», respondió, apartándose de la puerta. «Pero no te demores mucho, la oferta tiene plazo de validez». Aquella noche me encerré en la habitación y lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré por el amor que pensé haber encontrado, por la traición doble que sufrí, por la memoria de mi padre que parecía cada vez más distante, y lloré principalmente por mí misma, por la muchacha ingenua que creyó en un cuento de hadas y acabó en una historia de terror. A la mañana siguiente, Gerardo salió temprano para el trabajo,
o al menos eso dijo. Mi madre, que normalmente evitaba quedarse sola conmigo desde que me mudé al apartamento, tocó la puerta de mi habitación. ¿Podemos hablar?, preguntó, con una voz tan diferente de la madre amorosa que conocí en la infancia. La dejé entrar más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Se sentó en el borde de la cama, las manos inquietas en el regazo, evitando mi mirada. Gerardo me contó que ya sabes, comenzó. Sé que ustedes dos están durmiendo juntos a mis espaldas. Sí, lo sé. Ella no lo negó. No pidió disculpas, solo asintió como si confirmara un hecho banal, como el tiempo nublado allá afuera. ¿Él te ofreció un acuerdo? Sí, un acuerdo asqueroso donde finjo ser su esposa, mientras ustedes dos siguen haciendo lo que hacen. Mi madre finalmente levantó los ojos hacia mí, y lo que vi en ellos me asustó. No había culpa, no había remordimiento, había solo una determinación fría, calculadora. Acéptalo, Andrea. Es lo mejor para todos nosotros. ¿Lo mejor? ¿Cómo puede ser lo mejor que yo viva una mentira? ¿Tú crees que tu padre y yo vivíamos el gran amor? ¿Crees que aquel chofer de autobús sudado era el hombre de mis sueños? Sus palabras me golpearon como puñaladas. Siempre creí que mis padres tenían un matrimonio feliz, basado en amor y respeto mutuo. Oír a mi madre hablar así de mi padre, especialmente después de que él había muerto de forma tan sufrida, era insoportable. No hables así de él. Él te amaba, cuidó de ti hasta el final. Era un buen hombre. Lo era, admitió ella con un encogimiento de hombros. Pero yo merecía más, siempre merecí más. Gerardo puede darnos eso, Andrea, una vida que nunca tuvimos, nunca tendríamos de otra forma. ¿A costa de mi dignidad? ¿De la memoria de mi padre? La dignidad no paga cuentas, hija. Tu padre murió y nos dejó sin nada. Tenemos que ser prácticas. En aquel momento, mirando a aquella mujer que apenas reconocía, entendí que había perdido no solo a mi padre el año anterior, sino también a mi madre. La mujer frente a mí era una extraña, alguien para quien valores como lealtad, honor y amor familiar no significaban nada ante la perspectiva de confort material. No voy a hacer eso, dije finalmente, con la voz más firme de lo que me sentía. No voy a vivir esa farsa. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que con tu salario de panadera consigues alquilar un lugar para vivir en esta ciudad? Tenía razón, y ambas lo sabíamos. Yo estaba acorralada, sin salida. Tengo una semana para decidir, respondí, más para ganar tiempo que por realmente considerar la propuesta. Mi madre asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta. Antes de salir del cuarto, se volvió una última vez. Piensa con la cabeza, no con el corazón. El corazón solo sirve para hacernos sufrir. Cuando la puerta se cerró, sentí una soledad tan profunda que dolía físicamente. En menos de 2 años había perdido a mi padre por el cáncer, a mi novio por la traición, y ahora a mi madre por una codicia que no conseguía comprender. Estaba completamente sola en un mundo que parecía determinado a destruirme. Pero algo en sus palabras, algo en la frialdad con que habló de mi padre, encendió una llama dentro de mí, una llama de rabia, de indignación, de rechazo a aceptar aquella situación como mi destino final. No voy a rendirme, papá, susurré al vacío del cuarto. No voy a dejar que ellos ganen. Aquella misma tarde, fingí aceptar el acuerdo propuesto por Gerardo. Sonreí, dije que él tenía razón, que era lo mejor para todos. Vi el alivio en sus ojos, el orgullo de creer que me había doblegado, que me había vencido. No te vas a arrepentir, dijo, dándome un beso en la frente como quien premia a un perro obediente. Vamos a tener una gran vida juntos, a nuestra manera. Sí, respondí sonriendo, mientras por dentro mi sangre hervía. A nuestra manera. Lo que Gerardo no sabía, lo que mi madre no imaginaba, era que aquella muchacha ingenua, aquella Andreíta que ellos juzgaban tan fácil de manipular, había muerto junto con las últimas ilusiones sobre el amor que creí haber encontrado. En su lugar estaba naciendo una mujer determinada a no solo sobrevivir, sino a darle la vuelta al juego contra aquellos que intentaron destruirla. Necesitaba un plan. Necesitaba ser lista, paciente, calculadora, todo lo que nunca fui,
todo lo que ellos no esperarían de mí. Y más importante, necesitaba pruebas concretas de lo que estaba pasando en aquel apartamento. Algo que me diera poder de negociación cuando llegara la hora de actuar. Durante las semanas siguientes, mantuve el papel de novia conformada. Sonreía en los momentos correctos, no cuestionaba las salidas de Gerardo, fingía no notar cuando él y mi madre desaparecían juntos durante horas. Continué trabajando en la panadería, juntando cada centavo que conseguía esconder, preparándome para el momento en que necesitaría huir. Lo que no sabía es que el destino tenía planes aún más sombríos para mí. Planes que transformarían mi vida en una pesadilla mucho peor de lo que podría imaginar, pero que también me darían, irónicamente, las armas que necesitaba para mi venganza. Por eso les pido de corazón, den like a este video y suscríbanse al canal. Saber que mi historia puede ayudar a alguien ya hace que todo valga la pena. Octubre de 1973 llegó con un frío fuera de época en Ciudad de México. Las noches estaban más largas, y yo cada día más angustiada dentro de aquel apartamento que se había convertido en mi prisión. La boda estaba programada para diciembre. Faltaban menos de 2 meses, y yo aún no había encontrado una salida para aquella situación. Cada centavo que conseguía esconder de mi salario en la panadería iba al fondo de fuga que creé, guardado en una latita de galletas en la parte de atrás del armario. Pero el dinero se acumulaba lentamente, insuficiente para darme la libertad que tanto ansiaba. Gerardo y mi madre estaban cada vez más descarados. Ya no se preocupaban tanto en esconder el amorío, sabiendo que yo había aceptado el acuerdo. Intercambiaban caricias frente a mí, cuchicheaban por los rincones, se reían de bromas particulares durante la cena. Cada momento era una pequeña tortura, una puñalada en mi corazón ya tan herido. En aquella época yo trabajaba de las 5 de la mañana a la 1 de la tarde en la panadería. Llegaba a casa exhausta, pero aún necesitaba hacer las tareas domésticas, cocinar, limpiar, lavar ropa. Mi madre, que antes era un ama de casa ejemplar, ahora apenas levantaba un dedo para ayudar. Pasaba los días embelleciéndose, saliendo a hacer compras con el dinero de Gerardo, viviendo la vida de señora que siempre soñó. «Deberías agradecer», me dijo cierta vez, viendo mi rostro cansado mientras preparaba la cena después de un día entero en la panadería. «Gerardo nos da una vida que tu padre nunca pudo dar». Me mordí la lengua para no responder, para no decir lo que realmente pensaba de ella. Cada insulto a la memoria de mi padre era una puñalada, pero me tragaba el dolor, concentrada en mi plan de fuga. Un viernes a finales de octubre, Gerardo llegó a casa más temprano de lo habitual. Estaba agitado, los ojos brillando de ese modo que yo ya conocía bien, el brillo que aparecía cuando tenía algún esquema en mente. «Tenemos que hablar», anunció durante la cena. «Tengo una propuesta importante que hacer». Mi madre sonrió como si ya supiera de qué se trataba. Yo mantuve el rostro neutro, aunque una alarma sonaba en mi cabeza. «El despacho no va tan bien como esperaba», comenzó, sorprendiéndome. Era la primera vez que admitía cualquier dificultad. «Necesito dinero para invertir, para expandir el negocio, pero los bancos están con tasas altísimas». «¿Y qué podemos hacer?», pregunté, genuinamente curiosa. Él intercambió una mirada con mi madre antes de continuar. «Tengo un amigo que paga muy bien por ciertos tipos de película». «¿Película? ¿Qué tipo de película?». Mi madre intervino con la voz extrañamente animada. «Películas caseras, hija, de familia». Me quedé confundida por un momento. «¿Películas caseras? ¿Por qué alguien pagaría por eso? No entiendo». Gerardo carraspeó, visiblemente incómodo. «Son películas para adultos, Andrea. Películas que muestran intimidades». La sangre se me heló en las venas cuando finalmente comprendí lo que él estaba proponiendo. «¿Quieres hacer una película pornográfica conmigo?». Él se rió, una risa nerviosa que no llegaba a los ojos. «No exactamente. Mi amigo paga especialmente bien por películas más inusuales, películas que muestran relaciones entre mujeres de la misma familia». Un silencio pesado cayó sobre la mesa mientras las implicaciones de aquellas palabras penetraban en mi mente. Él quería filmar a mi madre y a mí juntas. Era asqueroso, impensable, criminal.
¿Te has vuelto loco?, susurré, con la voz temblando de rabia y asco. Eso es enfermizo. Es solo una película, respondió, con la voz súbitamente dura. Y pagan muy bien, lo suficiente para resolver todos nuestros problemas financieros. No voy a hacer eso, nunca. Me levanté de la mesa, lista para correr a mi habitación, pero Gerardo agarró mi muñeca con fuerza sorprendente. «Siéntate», ordenó, con los ojos verdes ahora fríos como hielo. No terminamos de hablar. Miré a mi madre, esperando que me defendiera, que mostrara algún rasgo de la mujer que me crió con amor y protección. En vez de eso, ella solo desvió la mirada, jugando con la comida en el plato. «No tienes opción, Andrea», continuó Gerardo, aún sujetando mi muñeca con fuerza. «La casa donde creciste fue vendida. El dinero está conmigo. No tienes a dónde ir, no tienes cómo mantenerte sola. O haces lo que estoy pidiendo o vas a la calle. Prefiero la calle a esta degradación», grité, tratando de soltarme. Él apretó más fuerte, haciéndome gemir de dolor. «No seas dramática. Es solo una película, 1 hora como máximo. Nadie que conozcas la va a ver. Y después de eso tendremos dinero suficiente para vivir bien, para realizar todos nuestros sueños». «¿Qué sueños, Gerardo? Dijiste que me amabas, que querías construir una familia conmigo». Algo se oscureció en su mirada. Una sombra que me hizo retroceder instintivamente. «El amor es un lujo de quien no tiene cuentas que pagar, Andrea. En el mundo real, uno hace lo que necesita ser hecho para sobrevivir». Conseguí finalmente soltarme y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave. Me apoyé en ella, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. Ellos habían enloquecido completamente. Lo que Gerardo estaba proponiendo era criminal, inmoral, repugnante. Y mi propia madre parecía dispuesta a participar. Estuve horas allí, sentada en el suelo, la espalda apoyada en la puerta, pensando en todas mis opciones. Podía huir aquella misma noche con el poco dinero que había juntado. ¿Pero a dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? El invierno estaba llegando. Las noches se estaban poniendo más frías. Sin empleo garantizado, sin techo, podría acabar en una situación aún peor. Pensé en ir a la policía, denunciar a Gerardo por lo que estaba proponiendo. Pero sería mi palabra contra la de él, un abogado respetado contra una simple cajera de panadería. Y mi madre, ciertamente, se pondría de su lado. ¿Quién me creería? En algún momento de la madrugada, exhausta de tanto llorar y pensar, me dormí allí mismo en el suelo. Me desperté con golpes insistentes en la puerta. «Andrea, abre, necesitamos hablar». Era la voz de mi madre, no de Gerardo. Dudé, pero acabé abriendo la puerta. Ella entró rápidamente, cerrándola tras de sí. «Tienes que hacer esto, hija», dijo sin preámbulos. «No tenemos otra opción». «Siempre hay otra opción, mamá», respondí, con la voz ronca de tanto llorar. «¿Cómo puedes siquiera considerar algo así? Soy tu hija, tu propia sangre». Ella suspiró, sentándose en el borde de mi cama. «No entiendes cómo funciona el mundo, Andrea. ¿Crees que la vida es un cuento de hadas, que el bien siempre vence, que el amor lo resuelve todo? No es así. Nunca lo fue. Papá no te enseñó eso. Era un hombre bueno, honesto, y murió dejándonos en la miseria», rebatió ella con la voz amarga. «La honestidad no llena el estómago, hija. Gerardo puede darnos una vida que nunca soñamos tener. ¿A costa de mi dignidad? ¿De la tuya? ¿Qué diría papá si viera esto?» Algo relampagueó en sus ojos. ¿Culpa, tal vez? Pero pronto desapareció. «Tu padre está muerto. Nosotras estamos vivas y necesitamos sobrevivir». Se levantó, alisando el vestido nuevo que ciertamente Gerardo había comprado. «Piénsalo. La alternativa es la calle». Cuando ella salió, caí de rodillas en el suelo, sollozando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi vida se había transformado en esta pesadilla en tan poco tiempo? Hace 1 año yo era una hija amada, con una familia unida, soñando con el futuro. Ahora estaba atrapada en un apartamento con 2 personas que planeaban usarme de la peor manera posible. «Papá», susurré al vacío del cuarto. «Ayúdame, dame fuerza, muéstrame un camino». Pero ninguna respuesta vino, solo el silencio opresivo de aquellas paredes que ahora me parecían una prisión. Aquella noche, durante la cena,
Gerardo volvió al asunto como si estuviéramos discutiendo algo perfectamente normal, como el color de las cortinas o el menú de la semana. Entonces, Andrea, ¿pensaste en mi propuesta? Mantuve los ojos fijos en el plato, incapaz de mirarlo. No voy a hacer eso. Él suspiró como un padre paciente con una niña terca. ¿Sabes cuánto están ofreciendo? 50,000 pesos. Es una fortuna. Podríamos pagar todas las deudas del despacho, tal vez hasta comprar una casa más grande. 50,000 pesos era realmente mucho dinero, más de lo que yo ganaría en años trabajando en la panadería. Por un instante entendí por qué mi madre estaba tentada, pero el precio moral era demasiado alto. No, repetí, con la voz más firme. Pueden echarme, dejarme en la calle, pero no voy a hacer eso. El rostro de Gerardo se endureció, la máscara de gentileza cayendo completamente. Es una pena que pienses así. Realmente, una pena. El tono de él me alarmó. Había una amenaza implícita allí, algo que no conseguí descifrar en el momento, pero que hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran. Después de la cena, me encerré nuevamente en la habitación, determinada a no salir hasta la mañana siguiente, cuando iría a trabajar. Comenzaba a las 5, saldría de casa a las 4:30, cuando ambos estarían aún durmiendo. En el camino a la panadería pensaría en un plan mejor, tal vez pedir ayuda a mi jefa, doña Clara, que siempre fue amable conmigo. En algún momento me quedé dormida, el cansancio emocional finalmente venciendo mi angustia. Me desperté sobresaltada por un ruido. La habitación estaba oscura. Apenas la luz débil de la lámpara de noche iluminaba los contornos de los muebles. Me senté en la cama, desorientada, sin saber qué me había despertado. Fue cuando noté una sombra moviéndose cerca de la puerta. Mi corazón se aceleró. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Soy yo, hija. Era mi madre, pero su voz estaba extraña, arrastrada. Conseguí discernir su silueta acercándose a la cama. El olor fuerte a alcohol llegó a mis narices antes incluso de que ella se sentara en el borde del colchón. «Mamá, ¿está todo bien?» Ella se rió, una risa que no reconocí, amarga, fría, casi cruel. «Nada está bien, Andrea. Nada nunca estuvo». Su mano tocó mi rostro, un toque que debería ser maternal, pero que me causó un escalofrío de aprensión. «¿Te pareces tanto a tu padre?», continuó, con la voz cada vez más arrastrada. Los mismos ojos, el mismo modo terco. «Mamá, bebiste. Mejor vuelve a tu habitación». No terminé la frase. Su mano, que antes acariciaba mi rostro, bajó por mi cuello, por mis hombros, en una caricia que nada tenía de maternal. Me congelé, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¡Mamá!», exclamé finalmente apartándome. «¿Qué estás haciendo?». Fue entonces que noté otra presencia en la habitación, una silueta masculina cerca de la puerta, observando. «Gerardo, ¿qué está pasando?», pregunté, con el pánico creciendo en mi voz. «La película, Andrea», respondió él calmadamente. «Ya que no quisiste cooperar por las buenas, va a ser por las malas». Solo entonces noté lo que él sostenía en las manos. Una cámara, una de esas cámaras de película casera, pesada y antigua. Un pequeño punto rojo indicaba que ya estaba grabando. «¡No!», grité, tratando de salir de la cama, pero mi madre me sujetó con una fuerza sorprendente. «Quédate quieta», susurró, con el aliento cargado de alcohol haciéndome girar el rostro. «Va a ser más fácil si no te resistes». Lo que siguió fue la peor pesadilla que alguien podría imaginar. Mi propia madre, la mujer que debería protegerme contra todo y todos, tratando de forzarme a participar en aquella abominación mientras Gerardo filmaba, dando instrucciones como un director macabro. Luché con todas mis fuerzas, grité hasta que mi garganta ardió, pero el apartamento era grande, las paredes gruesas, los vecinos distantes. Nadie vendría a socorrerme. En algún momento, mi madre perdió la paciencia con mi resistencia. La primera bofetada vino como un shock, no por el dolor, sino por la comprensión de que aquella mujer, mi propia madre, era capaz de agredirme físicamente. «¡Para con esto!», grité, con las lágrimas corriendo por mi rostro. «Eres mi madre, y tú eres una ingrata», respondió con los ojos vidriosos por el alcohol y por algo más que no conseguía identificar.
Después de todo lo que hice por ti. La segunda bofetada fue más fuerte, dejándome aturdida. Aprovechando mi momento de debilidad, arrancó mi camisón con violencia, exponiéndome para la cámara que Gerardo sostenía. «Excelente», oí la voz de él, distante como en un mal sueño. «Continúa así». Lo que siguió fue una sesión de tortura física y psicológica. Mi madre, completamente fuera de sí, me golpeaba con un cinturón que había traído. Cada golpe dejaba marcas rojas en mi piel, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con la agonía emocional de ser abusada por la propia madre. Gerardo filmaba todo, ocasionalmente dando instrucciones, riendo cuando yo gritaba de dolor, claramente excitado con mi sufrimiento. En algún momento dejé de luchar. Mi cuerpo estaba exhausto, mi mente comenzando a desconectarse como mecanismo de defensa. Cuando finalmente acabó, yo estaba tirada en la cama como una muñeca de trapo, marcas rojas cubriendo mi cuerpo, sangre escurriendo de un corte en el labio donde el cinturón me había golpeado. Mi madre, aparentemente satisfecha con su actuación, salió tambaleándose de la habitación, dejándome sola con Gerardo. Él se acercó a la cama, la cámara aún encendida, capturando mi humillación final. «¿Ves?», dijo, con la voz baja, casi gentil. «No necesitaba haber sido así. Si hubieras cooperado, habría sido más fácil». No respondí. No tenía fuerzas ni voluntad. Quería solamente que él saliera, que me dejara sola con mi dolor y vergüenza. «Esta película nos va a dar mucho dinero», continuó, aparentemente interpretando mi silencio como aceptación. «Mi amigo dijo que hay un mercado específico para este tipo de contenido. Incesto, violencia. Hay gente que paga fortunas». La palabra incesto penetró la niebla de dolor que envolvía mi mente. Era eso lo que habían hecho conmigo. Era así como llamarían al abuso que sufrí. «Descansa», dijo finalmente, apagando la cámara. «Mañana no necesitas ir a trabajar. Di que estás enferma». Cuando la puerta se cerró tras él, me quedé inmóvil en la cama, mirando al techo, las lágrimas secándose en mi rostro. Algo se había roto dentro de mí aquella noche. No solo mi confianza en las personas, mi fe en el amor familiar. Algo más profundo, más esencial. Pero mientras estaba allí acostada, oyendo las risas ahogadas que venían de la sala, donde mi madre y Gerardo probablemente celebraban su macabra hazaña, una nueva emoción comenzó a tomar el lugar del dolor y la vergüenza. Una emoción que nunca había sentido con tanta intensidad. Odio. Un odio puro, cristalino, que aclaró mi mente como un rayo en noche oscura. Ellos me habían robado todo: mi dignidad, mi inocencia, mi confianza en el mundo. Pero no dejaría que me robaran mi futuro. No dejaría que salieran impunes después de lo que hicieron. Lentamente, ignorando el dolor en cada centímetro de mi cuerpo, me levanté de la cama. Me arrastré hasta el baño de mi habitación, donde tomé una ducha caliente, dejando que el agua se llevara las marcas físicas de aquella noche, sabiendo que las cicatrices emocionales permanecerían para siempre. Después, acostada nuevamente en la cama, comencé a formular un plan. No un plan de fuga, como antes, sino un plan de venganza. Una venganza que sería tan completa, tan devastadora, que Gerardo y mi madre se arrepentirían amargamente del día en que decidieron convertirme en su víctima. Aquella noche de octubre de 1973 marcó el fin de la muchacha ingenua que fui un día. En su lugar nació una mujer determinada a hacer justicia con sus propias manos, sin importar el precio que tuviera que pagar. El sol aún no había salido cuando abrí los ojos a la mañana siguiente. Todo mi cuerpo dolía. Cada movimiento era un recordatorio brutal de la noche anterior. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido. El apartamento estaba en silencio. Gerardo y mi madre probablemente aún dormían, exhaustos después de la borrachera y la violencia que practicaron contra mí. Tomé el pequeño espejo de mano y examiné los daños. Mi labio estaba cortado e hinchado. Marcas rojas, algunas ya moradas, cubrían mis brazos, espalda y piernas. Tenía un corte en la ceja que no recordaba cómo había ocurrido. Pero lo peor eran los ojos. Mis ojos estaban diferentes, como si algo fundamental hubiera sido alterado para siempre en ellos. «Hoy se acaba», susurré a mi reflejo. «De un modo u otro».
Me vestí con cuidado, poniéndome una blusa de manga larga para esconder las marcas en los brazos. En la cocina preparé café como si fuera un día normal, tratando de hacer el mínimo ruido. Mientras el agua hervía, mi mente trabajaba en el plan que había elaborado durante la noche en sueños. El primer paso era encontrar la cámara. Gerardo ciertamente la había guardado en algún lugar, probablemente bajo llave para que yo no tuviera acceso, pero él subestimaba mi determinación. Terminé de preparar el café y volví silenciosamente al pasillo, deteniéndome frente a la puerta de la habitación que ellos compartían. Presioné el oído contra la madera y oí ronquidos leves. Aún dormían profundamente. El despacho de Gerardo quedaba al final del pasillo. Él siempre lo mantenía cerrado con llave, pero yo sabía dónde guardaba la llave de repuesto, en el florero de la sala, enterrada superficialmente en la tierra. ¿Cuántas veces lo vi escondiéndola allí, creyendo que yo no me daba cuenta? Con el corazón latiendo fuerte, tomé la llave y abrí la puerta del despacho. La habitación estaba en penumbra, cortinas cerradas bloqueando la poca luz de la madrugada. Cerré la puerta tras de mí y encendí la pequeña lámpara en el escritorio. ¿Dónde guardaría la cámara? Mis ojos recorrieron la sala metódicamente. La estantería de libros jurídicos, el escritorio lleno de papeles, el archivero. Decidí comenzar por el lugar más obvio, los cajones del escritorio. El primero contenía solo material de oficina. El segundo, documentos diversos. El tercero estaba cerrado con llave. «Bingo», pensé, sintiendo un escalofrío en el estómago. Miré alrededor, buscando algo que pudiera usar para abrir el cajón. Encontré un abrecartas de metal en la superficie del escritorio. Con cuidado lo introduje en la cerradura y manipulé hasta oír un clic suave. El cajón se deslizó, revelando su contenido. Allí estaba la cámara, junto con varias cintas ya usadas, rotuladas con fechas y nombres que prefiero no recordar. Aparentemente, yo no era la primera víctima de ellos. Tomé la cámara con manos temblorosas, verificando si aún tenía la cinta de la noche anterior. Estaba allí, la evidencia de toda la brutalidad que sufrí, registrada para siempre en película. Pero no era solo la cámara lo que me interesaba. Continué revisando el cajón y encontré una carpeta con documentos. Al abrirla, mi corazón casi se detuvo. Eran papeles de la venta de nuestra casa, comprobantes de depósitos, extractos bancarios. Todo el dinero que supuestamente estaba siendo guardado para la boda había sido desviado a una cuenta a nombre solo de Gerardo. Tomé la cámara y los documentos más importantes, guardándolos en la bolsa que había traído conmigo. Cerré el cajón y coloqué el abrecartas exactamente donde estaba. Salí del despacho, cerré la puerta y devolví la llave al florero. El segundo paso de mi plan era más arriesgado. Necesitaba salir del apartamento sin ser notada y llegar a la estación de policía más cercana. El problema es que no estaba segura si conseguiría volver antes de que ellos despertaran. Si notaban mi ausencia y se daban cuenta de que la cámara había desaparecido, yo estaría en grave peligro. Decidí arriesgarme. Tomé mi abrigo, la bolsa con las pruebas, y salí silenciosamente del apartamento. El reloj de la sala marcaba las 5:15 de la mañana. Las calles de Ciudad de México aún estaban desiertas. El aire frío de finales de octubre cortaba mi rostro. Caminé apresuradamente, ignorando el dolor que aún sentía por todo el cuerpo. La estación de policía más cercana quedaba a unos 15 cuadras. Podría tomar un autobús, pero a esa hora eran raros, y yo no podía perder tiempo esperando. Mientras caminaba, ensayaba mentalmente lo que diría, cómo explicaría lo inimaginable, cómo pondría en palabras el horror que viví. ¿Y si no me creían? Si pensaban que era una invención mía, una forma de venganza contra mi madre y mi novio. Cuando finalmente llegué a la estación de policía, estaba jadeante y sudada a pesar del frío. El policía de guardia, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, me miró con desconfianza. ¿Puedo ayudarla, señorita? Respiré hondo, reuniendo todo mi coraje. Necesito denunciar un crimen, un abuso contra mí. Él me indicó una silla y llamó a otro policía, más joven. Les conté mi historia de la forma más clara y directa que pude, sin omitir detalles por más dolorosos que fueran. Sus rostros pasaron de la desconfianza inicial al shock, después a la rabia contenida. ¿Y la señorita tiene pruebas de esto?,
Preguntó el más viejo cuando terminé mi relato. Abrí mi bolso y saqué la cámara. Está todo aquí. Ellos lo filmaron todo. El policía más joven tomó la cámara con cuidado, como si fuera algo que pudiera contaminarlo. Vamos a necesitar ver esto. Lo sé, respondí con la voz entrecortada, pero no quiero estar presente cuando lo vean. Ellos estuvieron de acuerdo y me llevaron a una sala separada, donde una policía femenina fue llamada para registrar formalmente mi denuncia y fotografiar mis lesiones. Mientras tanto, los dos policías fueron a ver la cinta en la sala de al lado. 20 minutos después, el policía más viejo volvió, el rostro pálido, los ojos duros como piedras. Señorita, dijo con la voz controlada, vamos a arrestar a estas personas inmediatamente. ¿La señorita quisiera acompañarnos o prefiere quedarse aquí en la estación? Una parte de mí quería ver la cara de ellos cuando la policía llegara. Quería presenciar el momento en que se dieran cuenta de que su juego había terminado. Pero otra parte, más sensata, sabía que sería demasiado traumático. Prefiero quedarme aquí, respondí. Entiendo. Vamos a enviar una patrulla ahora mismo. ¿Hay alguien más en el apartamento además de ellos dos? No, solo ellos. Excelente. Quédese tranquila, señorita. Ellos no van a lastimar a nadie más. Me senté en una silla dura en la estación, tomando el café aguado que la policía me ofreció, esperando noticias. El tiempo parecía arrastrarse. Cada minuto duraba una eternidad. Imaginaba 1000 escenarios. Ellos huyendo antes de que llegara la policía, resistiéndose al arresto, negándolo todo. Después de lo que pareció una eternidad, oí el ruido de coches estacionando bruscamente allá afuera. Voces alteradas, puertas golpeando. Me levanté instintivamente, moviéndome hasta la ventana. Vi cuando sacaron a mi madre y a Gerardo de la patrulla policial, ambos esposados. Ella llorando desconsoladamente, él con el rostro impasible, como si nada de aquello fuera real. No sentí lo que esperaba sentir, ni alegría, ni alivio, ni satisfacción. Solo un vacío inmenso, como si una parte de mí hubiera muerto aquella noche y nunca más volvería. El policía más viejo vino hacia mí. Encontramos más cintas en el apartamento. Muchas cintas. Parece que ellos hacían esto desde hace tiempo, con otras víctimas. Su novio confesó que vendía ese material. Su madre está alegando que fue coaccionada, que estaba bajo influencia de alcohol y drogas. No me sorprendí. Era típico de ella huir de la responsabilidad por sus propios actos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, súbitamente exhausta. Quedarán presos. El caso es grave. No hay fianza. ¿La señorita tiene a dónde ir? ¿Algún pariente, amigo? Negué con la cabeza. No tenía a nadie. Toda mi familia estaba allí. Una presa por haberme agredido. El otro por haber filmado y alentado. Hay albergues para mujeres víctimas de violencia, sugirió él, con gentileza inusual para un hombre de aquella época. Puedo contactar a la asistencia social. No será necesario, respondí, formándose una idea en mi mente. Hay una persona que tal vez pueda ayudarme. Salí de la estación sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. El sol ya estaba alto en el cielo. Personas circulaban por las calles ajenas al drama que yo había vivido en las últimas horas. Tomé un autobús hasta la panadería donde trabajaba. Doña Clara, mi jefa, abrió mucho los ojos cuando me vio entrar. El labio cortado, el ojo morado, la manera como me movía con dificultad. «Dios mío, muchacha, ¿qué te pasó?». Entre lágrimas y sollozos, conté todo. No omití nada, no suavicé los detalles más sórdidos. Ella escuchó en silencio, el horror creciendo en su rostro bondadoso. Cuando terminé, me abrazó con fuerza, ignorando a los clientes que esperaban ser atendidos. «Quédate aquí, Andrea. Tengo un cuartito en la parte de atrás donde puedes quedarte hasta que te acomodes. Nadie va a lastimarte de nuevo, te lo prometo». Aquella bondad inesperada, viniendo de alguien que ni siquiera era pariente, me hizo llorar nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, tal vez hasta de esperanza. En los días que siguieron, las noticias se esparcieron rápidamente. «Abogado y suegra presos por abusar de joven», anunciaba el titular del periódico local. Mi nombre no fue mencionado, gracias a Dios,
pero la historia era lo suficientemente clara para quien conocía a los involucrados. El juicio fue rápido para los estándares de la época. Las evidencias eran irrefutables. Las cintas, mis heridas, los testimonios de otras víctimas que fueron identificadas y tuvieron el coraje de manifestarse. Gerardo y mi madre fueron condenados a varios años de prisión. Nunca fui a visitarlos. Para mí, ambos estaban muertos. El dinero de la venta de nuestra casa fue recuperado judicialmente y me fue devuelto. No era una fortuna, pero fue suficiente para recomenzar mi vida. Continué trabajando en la panadería de Doña Clara por algunos meses más, viviendo en el cuartito de atrás, ahorrando cada centavo. A mediados de 1974 tomé una decisión drástica. Necesitaba salir de Ciudad de México. Había demasiados recuerdos allí, demasiadas personas que conocían mi historia, demasiadas miradas de lástima que me seguían por las calles. Quería un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser simplemente Andrea, no la muchacha de aquel caso terrible. Guadalajara, en Jalisco, parecía el lugar perfecto, grande, turística, con oportunidades de trabajo y lo suficientemente lejos de Ciudad de México para darme un nuevo comienzo. Usando el dinero que había guardado, alquilé un pequeño apartamento cerca del centro y comencé a buscar empleo. Fue así como acabé como mesera en La Cabaña del Abuelo, un restaurante tradicional que servía platillos típicos para los turistas. El trabajo era duro, especialmente los fines de semana y temporadas de vacaciones, pero pagaba razonablemente bien y las propinas complementaban mi ingreso. Lentamente fui reconstruyendo mi vida. Hice amistades, aprendí a confiar nuevamente, no completamente, nunca completamente, e incluso comencé a sonreír de vez en cuando. Las memorias de aquella noche de terror nunca desaparecieron completamente, pero se volvieron más distantes, como una pesadilla que va perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Fue en La Cabaña del Abuelo donde conocí a Mateo, en julio de 1976. Venía de Monterrey, abogado como Gerardo, pero tan diferente de él como el día lo es de la noche. Estaba pasando vacaciones en Guadalajara y vino a cenar al restaurante 3 noches seguidas, siempre sentándose en mi sección. La tercera noche se armó de valor y me invitó a un café después de mi turno. Rechacé educadamente. Lo último que quería era involucrarme con otro hombre, especialmente otro abogado. Él no insistió, respetó mi decisión, pero volvió la noche siguiente, y la otra, siempre gentil, siempre respetuoso. Poco a poco, su persistencia gentil fue rompiendo mis barreras. Solo un café, acepté finalmente, después de casi 2 semanas. Nada más. El café se transformó en un paseo por el lago, el paseo en un cine, el cine en cenas. Cuando sus vacaciones terminaron, pensé que nunca más lo vería. Para mi sorpresa, volvió el fin de semana siguiente, y el otro, y el otro. Son casi 6 horas de carretera desde Monterrey hasta aquí, comenté, genuinamente perpleja por su dedicación. Por ti, conduciría mucho más, respondió, con aquella simplicidad honesta que era su marca registrada. Tardé mucho tiempo en contarle sobre mi pasado. Tenía miedo de su reacción, miedo de ver asco, lástima o incredulidad en sus ojos. Cuando finalmente reuní coraje, casi 1 año después de conocernos, su respuesta me sorprendió. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto», dijo, sosteniendo mis manos con firmeza. «No puedo cambiar lo que pasó, no puedo borrar ese dolor, pero prometo que mientras yo viva, haré todo para que nunca más te sientas vulnerable, nunca más tengas miedo». Me casé con Mateo en diciembre de 1977, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de Guadalajara. Doña Clara vino desde Ciudad de México para ser mi madrina. No tenía otros invitados de mi lado. Toda mi familia estaba muerta para mí, literal o figurativamente. Nos mudamos a Monterrey, donde Mateo tenía su despacho de abogacía. La adaptación a la gran ciudad fue difícil al principio, pero él fue paciente, dándome tiempo y espacio para acostumbrarme. Nunca me presionó a trabajar fuera, aunque yo elegí hacerlo eventualmente, abriendo una pequeña repostería inspirada en los dulces que aprendí a hacer en Guadalajara. Nuestro primer hijo, Antonio, nacido en 1979, recibió el nombre de mi padre. Le siguieron 3 más: Pablo,
Renata y Luis. Crié a mis hijos con el amor y la protección que no recibí en la fase final de mi infancia. Nunca levanté la mano contra ellos, nunca usé palabras duras, nunca los hice sentir menos que las personas extraordinarias que son. Mateo fue el compañero que nunca soñé que podría tener. Paciente en los momentos en que las pesadillas volvían. Comprensivo cuando ciertos detonantes me hacían retraerme dentro de mí misma. Firme cuando necesité fuerza para continuar. Nuestro matrimonio no fue perfecto. ¿Qué matrimonio lo es? Pero fue construido sobre cimientos sólidos de respeto, honestidad y amor genuino. Nunca más tuve contacto con mi madre o con Gerardo. Supe por casualidad que ella murió en prisión en 1983, de neumonía. No sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni alivio. Era como oír sobre la muerte de una extraña. En cuanto a Gerardo, no sé ni si aún vive. No importa. Él ya no tiene poder sobre mí, sobre mi vida, sobre mi capacidad de ser feliz. La cicatriz de aquella noche de octubre nunca desapareció completamente. Hay momentos, incluso ahora, tantas décadas después, en que un olor, un sonido, una imagen me transportan brevemente de vuelta a aquella habitación oscura. Pero aprendí a convivir con esos recuerdos sin dejar que definan quién soy. Soy Andrea. Soy esposa, madre, abuela. Soy sobreviviente. Y cada día que despierto al lado del hombre que me enseñó a confiar nuevamente, cada sonrisa de mis hijos y nietos, cada pequeña alegría de la vida cotidiana, venzo nuevamente aquella noche terrible. La venganza más dulce no fue ver a mis agresores tras las rejas. Fue construir una vida plena, feliz y significativa, a pesar de lo que ellos intentaron quitarme. Fue probar, principalmente a mí misma, que el mal puede dejar cicatrices, pero no necesita envenenar el futuro. Y esa, mis queridos, es la mayor victoria que alguien puede conquistar. El tiempo es el Señor de todas las cosas, mis queridos. Él cura, transforma, suaviza los bordes más ásperos de nuestro dolor. Claro que algunas heridas son tan profundas que nunca cicatrizan completamente. Apenas aprendemos a vivir con ellas como viejas compañeras de jornada. Monterrey me acogió como una madre que nunca tuve de verdad. La ciudad grande, ruidosa y caótica, se convirtió en mi refugio, mi recomienzo. Nadie allí conocía mi pasado. Nadie me miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad morbosa que tanto me incomodaba en Ciudad de México. Era solo Andrea, la esposa del licenciado Mateo, después la madre de Antonio, de Pablo, de Renata y de Luis. En los primeros años, confieso que vivía en constante estado de alerta. Cada hombre de traje que se parecía vagamente a Gerardo me hacía congelarme en medio de la calle. Cada noticia sobre criminales saliendo de la cárcel me dejaba despierta por la noche, imaginando si él vendría tras de mí. Mateo percibió ese miedo sin que yo necesitara verbalizarlo, y se aseguró de verificar periódicamente el estatus legal de Gerardo, garantizándome que continuaba preso, lejos de nosotros. Él nunca más va a lastimarte, repetía Mateo siempre que yo despertaba gritando después de una pesadilla. Estoy aquí, siempre voy a estar. Y así fue, siempre a mi lado. En las consultas con la psicóloga que finalmente comencé a frecuentar en 1980, después de que las pesadillas se volvieron tan intensas que afectaban mi capacidad para cuidar del pequeño Antonio. Siempre apoyándome cuando decidí abrir mi repostería, aunque eso significara menos tiempo en casa. Siempre respetando mis límites en la intimidad, entendiendo que había días en que simplemente no soportaba ser tocada, ni siquiera por él. La terapia fue un punto de inflexión en mi vida. La doctora Elena, una señora de mediana edad con ojos gentiles y voz firme, me ayudó a procesar el trauma de una forma que nunca imaginé posible. Lo que te pasó fue terrible, Andrea, me dijo en la primera sesión, pero no es quien eres. Es algo que te ocurrió, no algo que te define. Me llevó años realmente interiorizar estas palabras, separar a la Andrea del evento traumático, entender que yo no era la muchacha que fue abusada por su madre y su novio, sino Andrea, mujer, esposa, madre, repostera, persona completa con sueños, deseos, talentos y defectos como cualquier otra. La repostería Dulce Recomienzo abrió sus puertas en 1983, en un pequeño local alquilado en el barrio de San Pedro.
Comencé modestamente, solo yo y una ayudante, haciendo pasteles y dulces finos para fiestas. Al principio, mis clientes eran principalmente amigos de Mateo y sus esposas, que encargaban por gentileza o curiosidad, pero pronto la calidad de mi trabajo comenzó a hablar por sí misma, y el negocio creció orgánicamente. Trabajar con dulces tenía algo terapéutico para mí. La precisión de las recetas, la concentración necesaria, la transformación de ingredientes simples en creaciones hermosas y deliciosas, todo eso me anclaba en el presente, me impedía perderme en los recuerdos del pasado. Y por supuesto, estaba la alegría genuina en los rostros de las personas al probar mis dulces, especialmente los niños. No existe tristeza que resista a un buen pastelito de chocolate, solía decir, y lo creía de verdad. En 1985, cuando Luis, mi hijo menor, nació, la repostería ya se había expandido a un espacio mayor y contaba con 5 empleadas. Equilibrar la maternidad de 4 niños con un negocio en crecimiento no fue fácil, pero Mateo siempre fue un padre presente, algo raro para aquella época. «Somos compañeros», decía él. «Tu lucha es mi lucha, tu alegría es mi alegría». Fue ese mismo año que recibí una carta que cambiaría una vez más el curso de mi vida. El sobre tenía el membrete del sistema penitenciario, y mi primer instinto fue tirarlo sin abrir. Pero algo me hizo dudar, y acabé leyendo su contenido. Era una notificación oficial. Gerardo había muerto en prisión, víctima de un ataque cardíaco. No sentí alegría, ni venganza satisfecha, ni siquiera alivio inmediato. Lo que sentí fue más como el cierre de un capítulo, la conclusión de una historia que ya no tenía poder sobre mí. Mostré la carta a Mateo y a la doctora Elena en mi siguiente sesión de terapia. «¿Qué quieres hacer con esta información?», preguntó la doctora Elena, siempre directa. «Nada», respondí tras pensar un momento. «Él ya no tiene lugar en mi vida desde hace mucho tiempo». Y era verdad. En algún momento, entre criar a mis hijos, desarrollar mi negocio y construir una vida plena con Mateo, Gerardo se había convertido apenas en un fantasma distante, sin sustancia, sin poder. La década de 1990 llegó trayendo cambios para nuestra familia. Antonio, mi primogénito, entró a la Facultad de Derecho, siguiendo los pasos de su padre. Pablo eligió ingeniería, Renata medicina, y Luis, siempre el artista de la familia, optó por arquitectura. Verlos crecer fuertes, seguros, buscando sus propios caminos, era mi mayor alegría y también mi mayor victoria sobre el pasado. «Criaste hijos maravillosos», comentó mi suegra, doña Concepción, durante la fiesta de graduación de Antonio en 1997. «Los criamos», corregí, mirando con cariño a Mateo. «Cada logro de ellos tiene un poco de nosotros dos». La repostería que comenzó tan pequeña se transformó en una cadena con 3 locales esparcidos por Monterrey. Nunca quise expandir demasiado, prefiriendo mantener el control de calidad y el toque personal que siempre fueron nuestra marca registrada. Aún probaba personalmente cada nueva receta. Aún hacía cuestión de conocer a cada empleado por su nombre. Aún me emocionaba cuando los clientes volvían para decir que nuestros dulces habían hecho sus momentos especiales aún más memorables. En el año 2000, a los 48 años, me convertí en abuela por primera vez. María, hija de Antonio y su esposa Carla, nació en una mañana soleada de abril. Sostener aquel paquetito de 3 kilos en los brazos, sentir su olor a bebé, ver en sus ojitos curiosos el futuro desplegándose, fue una emoción indescriptible. «Abuelita», susurré, probando el título en voz alta por primera vez. «Abuelita Andrea». Cómo sonaba diferente de la abuelita Irene que mi madre nunca llegó a ser. Cómo cargaba otro peso, otro significado, otra promesa. Me prometí a mí misma en aquel momento que sería para María, y para todos los nietos que vinieran después, lo opuesto de lo que mi madre fue para mí. Sería puerto seguro, no amenaza. Sería amor incondicional, no manipulación. Sería protección, no peligro. En los años siguientes, nuestra familia continuó creciendo. Más nietos llegaron: Juan, Beatriz, Lucas, Sofía, Pedro y Gustavo, cada uno trayendo su propia luz, su propio sabor a nuestra vida. Mateo y yo nos deleitábamos en mimarlos, en verlos crecer,
en participar de sus vidas de una forma que nuestros trabajos no siempre permitieron con nuestros propios hijos. En 2010, con 58 años, decidí alejarme gradualmente de la administración diaria de la repostería. Renata, que había sorprendido a todos abandonando la medicina en el tercer año para estudiar gastronomía, tomó las riendas del negocio con competencia y pasión. «Aprendí de la mejor», decía ella, llenándome de orgullo. Mateo también comenzó a reducir su carga de trabajo en el despacho de abogacía, pasando más casos a Antonio, que se había convertido en su socio. Comenzamos a viajar más, conociendo lugares que siempre soñamos visitar: París, Roma, Lisboa, Nueva York. Cada viaje era una aventura, una celebración de la libertad que conquistamos, de la vida que construimos juntos. Fue durante nuestro viaje a España, en 2012, que Mateo tuvo la primera advertencia. Un malestar súbito durante un paseo en Sevilla, una opresión en el pecho que intentó disimular, pero que me alarmó inmediatamente. Volvimos a toda prisa a México, directo a una batería de exámenes. El diagnóstico vino como un puñetazo en el estómago. Enfermedad arterial coronaria avanzada. Necesitaría una cirugía de bypass cuanto antes. «No te preocupes», intentó calmarme, viendo el terror en mis ojos. «Ya enfrentamos cosas peores juntos». La cirugía fue un éxito, gracias a Dios, pero la recuperación fue larga y difícil. Por primera vez en nuestro matrimonio, los papeles se invirtieron completamente. Ahora era yo quien necesitaba ser la roca, el puerto seguro, la fuerza inquebrantable. Cuidé de él con todo el amor y la dedicación que él siempre me dio. Aprendí sobre medicamentos, dietas especiales, ejercicios recomendados. Transformé nuestra casa para facilitar su recuperación. Estuve a su lado en cada consulta, cada examen, cada pequeña victoria en el camino de la rehabilitación. «Eres mi ángel guardián», decía, sosteniendo mi mano durante las sesiones de fisioterapia. «Solo estoy devolviendo», respondía yo, sabiendo que nunca podría devolver completamente todo lo que él hizo por mí. Mateo se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. Quedó más frágil, más contemplativo, más consciente de la finitud de la vida. Decidimos que era hora de aprovechar al máximo cada momento que teníamos juntos. Vendimos nuestra gran casa en San Pedro, donde criamos a nuestros hijos, y compramos un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. Pasamos a dividir nuestro tiempo entre Monterrey y una pequeña finca en Villa de Santiago, donde plantábamos nuestras propias verduras y frutas, recibíamos a los nietos los fines de semana y contemplábamos atardeceres que quitaban el aliento. En 2017, celebramos bodas de Rubí, 40 años de matrimonio. La fiesta, organizada por nuestros hijos, reunió a familia, amigos, exempleados, personas que cruzaron nuestro camino a lo largo de las décadas. Fue una celebración no solo de nuestro amor, sino de la vida que construimos juntos, de los obstáculos que superamos, de la familia que creamos. «Si pudiera volver en el tiempo», me dijo Mateo durante nuestro baile, «me casaría contigo 1000 veces más». Mirándolo a él, a las arrugas que enmarcaban sus ojos gentiles, al cabello ahora completamente blanco, a la sonrisa que aún hacía acelerar mi corazón, supe que yo diría lo mismo. A pesar de todo, a pesar del comienzo traumático de mi vida adulta, acabé teniendo más suerte en el amor de lo que jamás imaginé merecer. Fue en 2020, al inicio de la pandemia, que perdí a Mateo. No por el virus que acechaba al mundo, sino por un segundo ataque cardíaco fulminante. Esta vez estábamos en la finca, plantando fresas que él nunca vería crecer, cuando simplemente se desplomó a mi lado, sin aviso, sin oportunidad de despedida. El dolor de la pérdida fue abrumador, diferente de cualquier otro que hubiera experimentado antes. No era el dolor agudo de la traición, ni el horror del abuso, ni el vacío del rechazo. Era un dolor de amputación, como si la mitad de mí hubiera sido arrancada de repente, dejando un espacio que nada jamás llenaría. El aislamiento de la pandemia hizo el duelo aún más difícil. No pude tener el velorio que Mateo merecía. No pude ser abrazada por todos los que lo amaron. No pude sentir el consuelo de la presencia física de mi familia extendida. Solo un funeral pequeño, apresurado, con cubrebocas escondiendo las lágrimas,
distanciamiento social impidiendo el consuelo del contacto. Pero incluso en el dolor más profundo, incluso en la ausencia más aguda, encontré fuerza en la vida que construimos juntos, en los hijos que criamos, en los nietos que adorábamos, en el legado de amor y respeto que Mateo dejó. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar del comienzo traumático, fue rica en amor, en propósito, en significado. La muchacha asustada de Ciudad de México se transformó en una mujer fuerte, en una esposa amada, en una madre y abuela dedicada, en una empresaria exitosa. El dolor del pasado nunca desapareció completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar totalmente. Pero aprendí a cargar ese dolor sin dejar que me definiera, sin permitir que oscureciera las muchas alegrías que la vida me proporcionó. Si hay una lección que me gustaría dejarles a ustedes, mis queridos que me están viendo, es esta. No importa cuán oscura parezca la noche, el sol siempre vuelve a salir. No importa cuán profunda sea la herida, la curación es posible. No importa cuán devastadora sea la traición, el amor verdadero aún existe en el mundo. Cada uno de ustedes tiene su propia historia, sus propios dolores, sus propios desafíos. Tal vez algunos estén pasando por momentos tan difíciles como los que enfrenté. Tal vez sientan que no hay salida, que la oscuridad es permanente. Pero créanle a esta abuelita que ya ha visto de todo en esta vida. Siempre hay un camino adelante. Siempre una posibilidad de recomenzar. Siempre una oportunidad de construir algo hermoso a partir de las ruinas. Antes de terminar este video, quería pedirles un favorcito de corazón. Si mi historia les tocó de alguna forma, si les trajo algún consuelo, alguna esperanza, den like y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a llevar este mensaje a más personas que tal vez necesiten oír que no están solas en sus luchas. Como decía mi Mateo, la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Y mis queridos, a pesar de todas las tormentas, yo aprendí a bailar. Ustedes también pueden. Un abrazo cariñoso de esta abuelita que los quiere mucho a cada uno de ustedes.